Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su programa especializado en temas de periodismo, Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en este espacio el periodista Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? Como siempre, mi querida Alexia Cervantes, con el placer de saludarte a ti, a toda la audiencia, claro, al equipo de producción que hace posible esta emisión. Una más, programa 226, como siempre, con temas interesantísimos. Y déjame comentarle a la audiencia que de repente pues vamos teniendo como que una planeación en los temas que vamos a ir abordando en las semanas y todo el asunto, pero de repente, como decimos en el periodismo, Alexia, brinca la liebre y hay que cambiar el panorama, y esta no es la excepción. Este es un claro ejemplo de cómo tenemos que ponernos al día con ciertos temas, ¿no? Totalmente, porque pues tal cual, si bien algunos medios de comunicación de Europa sobre todo hablaban de avances en el caso Julian Assange, pues como que no nos esperábamos que su liberación se diera pues ya prácticamente de un momento a otro. Esta liberación que ha reavivado el debate global sobre el papel de Wikileaks. Recordemos, en la prensa contemporánea, desde su fundación, este portal fue una fuente crucial de información. Se divulgaron cables diplomáticos, documentos confidenciales que revelaron malas prácticas gubernamentales y corporativas a nivel mundial. Y bueno, pues eso fue lo que llevó al asedio de parte de Estados Unidos a Julian Assange por más de 14 años, hay que decirlo. Así es. 14 años en prisión, y bueno, pues es sin duda uno de los hechos que tienen que ver con la libertad de expresión y el periodismo que más impacto han generado en los últimos años, que comparable quizá, Alexia, y me atrevo a decirlo, con el escándalo de The Watergate. Y en este contexto, pues en México también las revelaciones de Wikileaks tuvieron un impacto importante, que expusieron detalles sensibles en la relación bilateral de México y Estados Unidos y otros asuntos internos. Y justo pues para profundizar en este tema, hoy vamos a platicar con el colega periodista Homero Campa, quien le dio seguimiento a estas filtraciones y a las implicaciones que tenían en nuestro país. Pero antes de ir de lleno con este tema, ¿qué les parece si vamos a escuchar las recomendaciones de la semana en la agenda Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. Cursiva te invita a ser parte del curso en línea sobre cómo hacer una buena lectura editorial. Está dirigido a personas interesadas en aprender a valorar y criticar textos. En este taller conocerás las funciones de un lector editorial, además de las herramientas y técnicas para realizar una correcta lectura crítica y así realizar un informe de alta calidad. Se llevará a cabo del 8 de julio al 15 de septiembre. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. Prensa CIMAC te invita a participar en la segunda edición del concurso de periodismo universitario con perspectiva de igualdad de género. El objetivo es incentivar y difundir investigaciones periodísticas de alta calidad desarrolladas por la comunidad estudiantil de las universidades públicas, privadas y escuelas de periodismo y comunicación en México. Participan estudiantes de periodismo y comunicación de manera individual o en equipos de no más de 4 personas conformados de modo paritario, 2 mujeres y 2 hombres. Podrás postularte hasta el 30 de agosto. Para más información, visita la página web www.cimac.org.mx. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García te invita a participar en el curso Periodismo Integral 360 grados. El objetivo es que las y los participantes desarrollen de manera 100% práctica las habilidades que un periodista debe tener actualmente, desde el manejo preciso de la voz hasta el diseño y edición de las plataformas digitales, y así realizar contenidos asertivos para los distintos tipos de audiencia.
Está dirigido a locutores, maestros, profesionales interesados en la creación de contenidos digitales en el ámbito laboral o personal y para el público en general a partir de 15 años. Se llevará a cabo del 31 de julio al 10 de agosto. Inscríbete en la página web www.septien.mx. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Recuerden que estamos en las redes sociodigitales, como siempre, muy pendientes de sus comentarios, de sus dudas, sugerencias, cualquier cosa que quieran compartir. Y pues vamos a estar aquí, como siempre, leyendo todos los mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo. Recuerden también que está disponible el podcast cada semana en la sección de podcast, precisamente en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí está el micrositio de Periodismo Hoy. Van a poder encontrar esta emisión y las que se han emitido por lo menos en el último año. Estamos en redes sociodigitales, Andrés, y aquí en estos mismos canales también compartimos algunas pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio en el que hablamos de sucesos históricos, de efemérides y de su abordaje, sus repercusiones, a veces incluso en el mundo del periodismo. Y el tema de la cápsula de hoy nos recuerda cuando por primera vez en la historia las y los habitantes de lo que hoy llamamos Ciudad de México pues salieron a votar para elegir a su primer jefe de gobierno designado por esta vía democrática. Así que, pues, si saben la respuesta, nos pueden mandar un mensajito. En Facebook estamos como Periodismo Hoy y en X como @hoyperiodismo. Así que si tienen alguna idea sobre el tema concreto de esta cápsula, nos pueden enviar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación y de paso participar para llevarse el libro Esencia del Periodismo, Ideas, Reflexiones y Aforismos, un libro de Omar Raúl Martínez. Imperdible este texto de nuestro buen querido Omar Raúl Martínez. Y bueno, pues sí, sin duda este hecho de Un Día en la Prensa, un hecho trascendental en la historia democrática de México. Pero vamos a ver qué es lo que nos responden. Mientras tanto, les invitamos a que se queden y escuchen esta charla con Homero Campa sobre la liberación de Julian Assange y el impacto de Wikileaks en México. El pasado miércoles 26 de junio, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó a Australia como una persona libre. Previamente se declaró culpable en el Tribunal de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense. Se declaró culpable de violar la ley de espionaje de los Estados Unidos. La pena que se le impuso es de 62 meses de cárcel que van a ser tomados a cuenta por el tiempo que pasó en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Reino Unido. Y en este contexto, pues resulta inevitable pensar en el futuro cercano, en comenzar a analizar las posibles repercusiones que todo este proceso pudiera tener en el ejercicio del periodismo a nivel mundial, puesto que, pues a fin de cuentas, Assange ha tenido que declararse culpable de publicar información catalogada como clasificada. De este caso, del impacto de dichas publicaciones que lo llevaron a permanecer más de 14 años bajo asedio estadounidense, vamos a conversar hoy con Homero Campa. Él es periodista, es editor en jefe de la edición impresa del semanario Proceso y nos da mucho gusto tenerlo por acá de vuelta en Periodismo Hoy. Homero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Alexia, buenos días. Ya tenía rato que no platicábamos, Homero. No solamente eres conocedor del tema, no solamente eres un periodista que ha hecho trabajo de investigación a partir de información clasificada, también has estado, digamos, como que en esta parte del activismo de estas versiones en México de Wikileaks. Pero yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo tenemos que leer esto que pasó con Julian Assange? ¿Cómo verlo? Porque está esta parte de que qué bueno que salió libre, pero qué malo porque en realidad termina aceptando una culpa de algo que no cometió y hablamos del riesgo a la libertad de expresión. Ayúdanos a entender un poquito esto, Homero. ¿Cómo hay que leer esta liberación de Julian Assange? Mira, la verdad, pues, fue un acuerdo de ambas partes. Para Estados Unidos le permite decir con ese acuerdo que no hubo impunidad, porque hay un reconocimiento de culpabilidad por parte de Assange y se impuso una sanción de 5 años que
que fue lo que, como bien apuntó Alexia, lo que pasó en la cárcel de máxima seguridad en Londres. Y por otro lado, Assange, Wikileaks y sus seguidores pueden señalar que no solo se evitó la extradición a Estados Unidos, que era lo que peleaban, sino que Assange logró su libertad sin mayores condicionamientos, y lo cual lo revitaliza, lo vuelve como un triunfo. Es decir, ambas partes pueden presumir de alguna manera una victoria. Ahora bien, en términos reales, lo que se evitó es un proceso legal en Estados Unidos donde se hubieran enfrentado dos normas en permanente tensión. Por un lado, seguridad nacional, y por otro lado, libertad de expresión. Es decir, ley sobre el espionaje contra la primera enmienda. Si en ese proceso, en ese juicio que no se dio, Assange hubiera perdido y hubiera sido sancionado por violaciones a la ley sobre espionaje en Estados Unidos, se hubiera sentado un precedente muy peligroso contra la libertad de expresión y el derecho a la información. De por sí ya lo es decir, el hecho de que no hubiera salido libre por ejercer la libertad de expresión a revelar secretos de seguridad de Estados Unidos, lo que de por sí el periodismo hace, es decir, revelar secretos que otros intentan ocultar, de por sí ya es una pérdida para la libertad de expresión. Pero pudo haber sido mucho peor si eso hubiera sucedido en un juicio con toda la regla en Estados Unidos, porque hubiese creado un precedente funesto que hubiera inhibido la investigación y la publicación de documentos secretos que revelan, como fue el caso, violaciones y abusos de los derechos humanos. Es decir, se hubiera perdido en un juicio un alegato de que la primera enmienda no debe proteger delitos de espionaje que vulneren la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso hubiera sido aún mucho más terrible de lo que sucedió ahora. Oye, Homero, vaya, este programa lo escuchan periodistas en activo y también aspirantes a futuros periodistas, es decir, jóvenes que ahorita están en la universidad, que han de tener 18, 19 años. Y esto, pues, pasó hace 14, 15 años, ¿no? Cuando estos jóvenes, digamos, tenían 3 años. Entonces, creo que es conveniente describir, ¿no? El impacto general de Wikileaks y la figura de Assange en la prensa global. Vaya, recordar cómo se desencadenó todo esto. ¿Nos quieres ayudar? Sí, si quieres podemos dividirlo en dos, o por un lado recordar datos biográficos de Assange y por otro lado recordar el caso de Assange, ¿no? Bueno, mira, Assange nació en julio del 71 en Townsville, en Australia, en el estado de Queensland. Su madre, Christine, era una hippie y activista, y su padre se llama John Shipton, pero tomó el apellido de uno de sus padrastros, Bert Assange, que era director y actor de una compañía de teatro ambulante. Y desde el principio, desde muy niño, Assange y su madre se la pasaron como nómadas, es decir, de un lado para otro, ¿no? Su madre tuvo una relación con Kay Hamilton, que era miembro de una secta que recogía niños abandonados y los recluía en una granja. Cuando su madre se separó de Hamilton en 1982, su madre y él y su hermano James se la vivieron huyendo de ese tal Hamilton durante 6 años. Es decir, estuvieron en fuga en Australia, y en una de esas fugas en Melbourne, su madre alquiló un departamento frente a una casa de productos electrónicos, y ahí su madre le compró su primera computadora, una Commodore 64. Primero el teatro ambulante, luego la vida de fugitivos, a veces en condiciones paupérrimas, puede explicar a lo mejor esa vida errante y esa compulsión en la personalidad de Assange de estar siempre en movimiento todo el tiempo por todo el mundo. A los 18 años, Assange se empató con una chica del movimiento de Ocupas y tuvieron un hijo, Daniel. Nunca terminó la prepa y la cursaba por correspondencia, pero ya para entonces en la prepa ya estaba metido en la piratería informática con un grupo de hackers australianos llamados Subversivos Internacionales, y utilizaba el sinónimo de Mendax. Y ya en ese entonces, a los 18 años, ya se metía en los sistemas informáticos de empresas privadas y de agencias de seguridad de Australia y de Estados Unidos, incluyendo el Pentágono. En 91, de hecho, fue detenido por piratería informática.
Su esposa lo abandonó, su primera esposa, y se llevó a su hijo Daniel. Y durante 1994 lo encontraron culpable y pagó una multa de $2,000, ¿no? Pero era un chico raro, un tacto excéntrico, con un talento excepcional para las matemáticas. Y Mendax empezó a ser conocido en el mundo de los hackers por su desarrollo en software de código abierto. Y de hecho se convirtió en la filosofía de open source, de este movimiento en donde se comparte la filosofía de que el conocimiento y la información es libre y se comparte de manera colaborativa. Pero creó varias cosas. Él creó el programa cifrado Rubber House para el programa TrueCrypted y fue desarrollador de FreeBSD, diseñó Strobe, o sea, tuvo varios aportes en el mundo de la informática. En los 90 se puede decir que vivió el periodo de vida más estable. Vivía en Melbourne, había recuperado a su hijo Daniel, trabajaba como informático y se puso a estudiar, digamos, de manera libre en la Universidad de Melbourne, física, matemáticas y neurociencia. Nunca se graduó, pero no le hizo falta. El tipo, en términos de neuronas, digámoslo, es un genio. Hubo dos momentos que a mi juicio fueron claves para que Assange impulsara su proyecto de Wikileaks. El Foro Social Mundial de Nairobi, en Kenia, en 2007, donde Assange se relacionó con los altermundistas y anticapitalistas. Y de hecho se quedó a vivir en Nairobi 2 años y de ahí dio sus primeros golpes periodísticos a nivel regional. Y el segundo momento es el encuentro de hackers convocado por Chaos Computer en Berlín en diciembre de 2007, donde se conecta con los personajes con los principales hackers internacionales. Y bueno, a ver, antes de Wikileaks dio sus primeros golpes, por ejemplo, exponiendo a la corrupción del expresidente Arap Moi con la agencia privada de investigación Kroll y también exponiendo un informe sobre los escuadrones de la muerte en Kenia, ¿no? De hecho, ese informe le valió el premio de ese año de Amnistía Internacional. Bueno, a ver, Wikileaks como tal nació en diciembre de 2006 y su actividad comenzó en 2007, pero digamos el año de Wikileaks fue 2010. ¿Qué es lo que hizo o qué pasó? Bueno, Wikileaks es una organización sin ánimo de lucro y a través de su sitio web publica documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, ¿no? Reservando el anonimato de las fuentes, ¿no? En 2010 fue cuando sacó lo de la violación de los derechos humanos en Kenia, luego publicó el Collateral Murder, que es el video de los helicópteros Apache abriendo fuego contra un grupo de iraquíes, asesinando a 12 de ellos, incluyendo a 2 colaboradores de Reuters, la agencia de noticias, y luego, unos meses después, publica los diarios de la guerra de Afganistán, 91 y 731 documentos que abarcan el periodo de 2004 a 2019. Unas semanas después publica los registros de la guerra de Irak, 391,000 documentos filtrados desde el Pentágono sobre la guerra en Irak, donde revela el uso sistemático de torturas con conocimiento de las autoridades militares de Estados Unidos y también las políticas, incluso la cifra real de víctimas, ¿no? Habían sido 109,000 muertos en Irak, de los cuales la mayoría, 66,000, el 63%, eran civiles y el resto eran insurgentes, ¿no? Desmentía, pues, a través de estas revelaciones, la información oficial del gobierno de Estados Unidos. Y después vino los papeles del Departamento de Estado o Cablegate, y son 251,018 cables o comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense con sus embajadas de todo el mundo y viceversa. De esos 251,000 documentos, 15,000 eran clasificados como secretos y unos 100 como confidenciales. ¿Qué es lo que revela ahí? Revela detalles de guerras en las que participaba Estados Unidos y conflictos diplomáticos en curso, ¿no?
y pone en evidencia prácticas de las embajadas y del Departamento de Estado estadounidense, entre ellos la coerción y el chantaje, ¿no? Y por supuesto eso metió en muchos aprietos en muchas partes del mundo a la diplomacia estadounidense. Incluso en México apareció por ahí un cable del entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, en donde señala la participación de las agencias de Estados Unidos en la lucha contra el narco y la descoordinación de las fuerzas de seguridad de México, ¿no? Incluido la falta de confianza que le tiene Estados Unidos al ejército mexicano y su preferencia por trabajar en ese entonces con la Marina. Ese cable, por ejemplo, le costó el cargo a Pascual porque el gobierno de Calderón lo desconoció como un interlocutor confiable, ¿no? Digamos, en México tuvo su repercusión el Cablegate, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero déjanos hacer rápidamente una pausa antes de que el tiempo nos consuma, adelante. Porque ya sabes que el tiempo en la radio es muy ingrato, pero te dejo esta pregunta abierta, y es precisamente qué es lo que tenemos que aprenderle las y los periodistas al trabajo de Julian Assange. Vamos rápidamente en una pausa, no le cambies, seguimos en Periodismo Hoy a través de Radio Educación. Ya saben que a mitad de nuestra entrevista hacemos una pequeña pausa para recordarles nuestras vías de comunicación. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo y allí podrán encontrar más información sobre los temas que abordamos en este programa semana a semana y también más pistas para nuestra sección Un Día en la Prensa. El tema del que vamos a platicar hoy nos recuerda cuando por primera vez en la historia quienes viven en la Ciudad de México, bueno, en ese entonces yo vivía en la Ciudad de México, pues salieron a votar de manera además masiva, importantísima, en una elección que ponía por delante el interés de la propia capital, que en ese entonces dejaría de ser una especie de apéndice del gobierno federal y tendría por primera vez un gobierno autónomo. Así es, Andrés, hay que recordar que, pues digamos, la jefatura, el gobierno del entonces Distrito Federal era elegido por, digamos, dedazo del presidente, y el último regente, se les decía regentes, fue Óscar Espinosa Villarreal del Partido Revolucionario Institucional del PRI, el cual fue designado por el presidente Ernesto Zedillo y ocupó el cargo de diciembre de 1994 a diciembre de 1997. Si tienen alguna idea de este momento trascendental, que además también tuvo implicaciones a nivel de Congreso, no como ahora, pero también se eligió por ahí, si tienen alguna idea, pues por supuesto, escríbanos, mándenos un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, no se vayan, quédense, seguimos platicando sobre el tema de Wikileaks y Julian Assange. Fíjate que antes del corte seguimos platicando aquí en Periodismo Hoy con Homero Campa, periodista de amplísima trayectoria, y estabas platicando un poco la trayectoria, la vida, la biografía de Julian Assange, que creo que es muy pertinente porque pocas personas realmente lo conocen, incluyendo periodistas, Homero. Yo creo que de repente nos hace falta vernos más las caras como profesionales. Y yo te preguntaba, ¿qué tenemos que aprenderle al trabajo que durante muchos años hizo Julian Assange? Porque nos damos cuenta, de alguna manera, que su encarcelamiento no era de a gratis, no era un asunto de que, bueno, pues miren, se le fue el avión aquí. No, ya era un tema de que lo estaban vigilando, lo estaban siguiendo, ya era muy incómodo para los intereses de ciertos grupos de poder en el mundo, no solamente Estados Unidos. ¿Qué le tenemos que aprender, Homero? Aquí yo sí quiero hacer una distinción. A ver, lo que hizo Assange es aprovechar el desarrollo tecnológico, las herramientas tecnológicas como buen hacker, para filtrar documentos de interés público, de alto interés público, que exhiben los abusos y los excesos de los poderes, del poder mundial, ¿no? Prácticamente de Estados Unidos. Pero bueno, también después ha habido otro tipo de revelaciones que involucran a otros países y a otros personajes. Pero es eso, digamos, lo fundamental es eso.
el aprovechamiento del desarrollo tecnológico para filtrar documentos muy sensibles, pero de alto interés público, que exhiben lo que debe hacer el periodismo: exhibir, escudriñar el poder y exhibir sus excesos y sus violaciones, entre ellos la corrupción y los abusos de derechos humanos. Ese es, creo yo, el aporte. Ahora, hay que matizar también un poco esto en el siguiente sentido. Lo que hace a Wikileaks y Assange es exponer documentos en crudo. Es decir, son los documentos tal cual, sin ninguna matiz, ¿no? Y eso tiene sus asegúnes, según yo, porque no es propiamente hacer periodismo. El periodismo implicaría jerarquizar la información, cotejar la información, descifrar. Si ustedes se meten a Wikileaks y ven los cables pueden ser inintendibles porque está llena de códigos y de documentos. Entonces tú te tienes que pasar un buen rato primero aprendiéndote la jerga de documentos oficiales y los códigos, las siglas que hay ahí. No es fácil para cualquier lector. Ya tienes el documento, ya estás informado. No, implica todo un trabajo de desciframiento, ¿no? Para descifrar. Pero no solo eso, hay que, periodísticamente, lo que hace un periodista es sí descifrar, jerarquizar información, cotejar la información, contextualizar, poner antecedentes, cuidar los datos personales que pongan en riesgo a fuentes y personas. Eso no lo hace Wikileaks y no lo hace Assange. Él considera que exponer el documento tal cual, con eso se cumple la función, y me parece que no es suficiente. Para el periodismo es necesario hacer esto otro que no está ahí, que es justamente la labor del periodismo, una labor de curaduría de la información para hacer inteligible esa información a los lectores o a las audiencias. Tener la capacidad de explicarle de qué trata este documento, por qué es relevante, cuál es lo novedoso, qué es lo revelador, qué es lo importante. Eso no lo hace Wikileaks y no lo hace Assange. Y esto que mencionas es muy importante, Homero. Yo también estoy de acuerdo contigo. Vaya, me parece un acto muy valiente todo lo que hizo Assange. Vaya, un genio, digamos, en cuestión informática. Y son actos de transparencia, a mi juicio, pero pues el trabajo periodístico es el que completa la narrativa y hace que entonces podamos entender las dimensiones, el contexto, como bien lo señalas, ¿no? Y yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo les fue, digamos, en aquellos años cuando se revelaron estos cables, estas filtraciones? ¿Cómo les fue en el trabajo? Porque tú entraste de lleno a eso y de hecho, si mal no recuerdo, yo apenas estaba empezando en esto del mundo del periodismo, pero hasta se abrió como una especie como de Wikileaks México, una cosa por el estilo. ¿Cómo les fue con eso? Hay que decir lo siguiente. Cuando salió primero Collateral Murder, que fue muy impactante porque son videos donde se ven a los desde las cámaras, desde los helicópteros Apache, asesinar a iraquíes. Fue impactante, pero el propio Assange ha revelado que él esperaba que se cimbrara el mundo, ¿no? Y se dio cuenta que eso que era imagen no tuvo la dimensión que él esperaba. Cuando se empezaron a revelar los documentos, fueron retomados por algunos medios, pero se dio cuenta que necesitaba el impacto de medios, de más medios. Entonces, para los cables del Departamento de Estado, los cables diplomáticos, entró en alianza con los principales medios de varios países, con The New York Times, con Der Spiegel, con Le Monde, con El País y con The Guardian. Entonces hicieron juntas previas para que todos salieran al mismo tiempo revelando información de los cables diplomáticos. Es decir, se apoyó en los grandes medios tradicionales que él despreciaba, ¿no? Porque él siempre tuvo una actitud como de disidente de esos grandes medios tradicionales, ¿no? Los miraba con reserva, pero necesitaba, para tener un impacto mayor, apoyarse en ellos. Obviamente, las juntas fueron muy intensas y hay libros que revelan un poco las reuniones. Hay un libro que hacen los periodistas de The Guardian sobre esas reuniones tensas y esos desacuerdos entre Assange
y los editores de estos distintos medios, ¿no? De hecho, en una parte final, está muy enojado Assange porque el New York Times comunica al Departamento de Estado que va a publicar algo, cuando es una práctica de los periódicos gringos y de buena parte del mundo. Oye, tengo esta información, ¿tienes algo que decir? ¿No? Quiero una reacción. Entonces se entera el gobierno de Estados Unidos que venía el golpe periodístico. Pero esa es una práctica, digamos, del buen periodismo, de decirle, oye, voy a publicar esto, necesito que tú me digas algo, tu versión, etcétera. Es decir, es parte de la debida diligencia del periodismo, pero a Sánchez eso le parecía casi una traición. ¿Me explico? Entonces, digamos, entró en choque ese periodismo a la vieja usanza con este nuevo periodismo más un poco de activismo, ¿no? Es decir, un periodismo de activismo. De hecho, Assange se convirtió en una especie de referente del periodista activista, ¿no? Hacker activista, ¿no? Como un nuevo periodista de nuevo tipo, ¿no? Pero que entraba en contradicción con muchas prácticas tradicionales del buen periodismo, ¿no? Entonces, me parece que ahí nosotros, los periodistas, lo que tuvimos es, al tener acceso a esos documentos, una mina de oro para poder, ahora sí nosotros, hacer el complemento que no hacía Wikileaks. Jalar los cables, interpretarlos, analizarlos, ponerlos en contexto y publicarlos, ¿no? Una mina inagotable, porque estamos hablando de 251,000 cables. Obviamente todo el mundo utilizó esos cables para hablar de su propio país, ¿no? Claro, seguramente te ha pasado, mi querido Homero, pero a mí hace un par de días me hablaron de una dependencia gubernamental para preguntarme de dónde había yo sacado sus datos, que porque ellos no los tenían, ¿no? O sea, de ese tamaño, esas cosas que suceden. Sí, claro, porque justamente eso es lo que nos toca hacer como periodistas, ¿no? O sea, aprender a leer bases de datos, aprender a leer grandes volúmenes de información, pero entenderlos, ¿no? No solamente leerlos, entenderlos y preguntarle a la gente que nos pueda ayudar a interpretarlos. Por eso es importante que como periodistas tengamos acceso a personas especializadas en otras áreas del conocimiento, pero también al uso de herramientas, ¿no? ¿Dónde ves aquí, en este caso, en este ejemplo concreto, el uso, por ejemplo, de herramientas de inteligencia artificial para poder procesar toda esta gran cantidad de información? Mira, otra de las derivaciones, me parece, es que a partir de Wikileaks se dio paso digamos, a una tendencia que ya creo que se apagó un poco, que fue la de los denunciantes de conciencia. El término whistleblowers a lo mejor se oye como soplón, pero es algo más que un soplón, porque el soplón tiene un sentido peyorativo. Es como un denunciante de conciencia. Y entonces, y que fue el caso de Snowden posteriormente, ¿no? Cuando reveló los documentos del Pentágono de espionaje masivo, y que se los entregó a un periodista, Greenwald, para difundirlo. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, surgieron muchos buzones de filtración. En México surgió uno de ellos que se llamó México Leaks. Y a través de México Leaks se generó una alianza de medios y organizaciones que generaron periodismo de investigación a partir de filtraciones anónimas de documentos sensibles. Por ahí todavía sobrevive el sitio y tuvo su auge en 2013, más o menos 2014. Déjame decirte incluso que el caso de Carmen Aristegui, cuando sale expulsada de MBS, tiene su origen en que ella formaba parte, es decir, Aristegui Noticias formaba parte de esta organización, México Leaks, y fue recriminada por ello, y eso fue, digamos, la primera parte de los conflictos que llevaron a su expulsión de MBS, ¿no? Porque ella estaba en esta organización junto con Animal Político, Proceso, estaba también Periodistas de a Pie, y la organización Poder, y estaba la Red de los Derechos Digitales. Es decir, el fenómeno de Wikileaks derivó en aprovechar esa herramienta de filtración para que los periodistas tuvieran
mecanismos de hacerse llegar por medio de filtración documentos sensibles de interés público. Es decir, no se quedó en Wikileaks, sino que se generaron en varios territorios, incluyendo México, este fenómeno de las filtraciones anónimas de denunciantes genuinos por un cargo de conciencia que denunciaban exceso, que denunciaban corrupción, violaciones de derechos humanos, malos manejos, conflictos de intereses, y los podían filtrar de manera anónima a través de un sistema encriptado Tor a periodistas. Ellos escogían a qué medio o a todos que estaban en México Leaks se podían filtrar, y acá los retomábamos, y después nosotros, los periodistas, porque Proceso estaba en esa organización y yo era el representante de Proceso en esa organización, retomábamos para hacer investigación y investigábamos los documentos, los cotejábamos y armábamos historias sobre lo que nos filtraban. Esa fue una experiencia bonita que duró por ahí de 4 o 5 años, digamos hasta 2018 más o menos, 2019, en el que funcionó. Me parece que sigue funcionando, pero ya no ha tenido ese impacto, porque la mayoría de los medios nos retiramos, ese impacto que tuvo de 2013 a 2018. Duró 4 o 5 años la experiencia y fue muy padre, honestamente, yo participé en ella. Y bueno, pues habría que ver de qué manera este tipo de plataformas pudieran renovarse en la actualidad o tener alguna especie de futuro, Homero, considerando pues también el propio miedo, dadas las implicaciones, la magnitud, o que se pueda salir de control y que pase algo como lo que le pasó a Sánchez, ¿no? Pero pues muchas gracias, Homero, por estar por acá con nosotros, por ayudarnos a entender el contexto, las dimensiones, por ayudarnos a hacer historia con este caso de Wikileaks, de México Leaks, también las implicaciones, lo que derivó aquí en nuestro país. Y pues seguiremos muy atentos. Por lo pronto, Julian Assange no ha hablado. Su esposa dijo que todavía no estaba preparado y que tal vez en algún futuro se animara a dar una declaración pública, ¿no? Pero bueno, pues de eso seguiremos atentos. ¿Sí, Homero? Yo creo que hace falta, hay muchas dudas todavía, exactamente de la negociación, cómo estuvo, ¿no? Hasta revelar los términos exactos y concretos de las negociaciones, ¿no? Para que se llegara a ese acuerdo. Hace falta también, me parece, ver hacia adelante qué va a ser del personaje, y también yo quisiera destacar un poco lo paradójico que resulta varios presidentes del mundo que se autonombran de izquierda celebraron la liberación de Assange y desde antes, desde siempre lo defendieron pues a él y señalaban su detención como un atentado a la libertad de expresión y como una venganza de Estados Unidos, o sea, lo cual es cierto. Pero lo paradójico es que muchos de esos gobernantes ejercían una fuerte presión e incluso persecución contra periodistas y filtradores de su propio país, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que defendían públicamente hacia afuera a Assange y su actividad de filtración de documentos en crudo, al mismo tiempo hacia adentro perseguían a periodistas por publicar cosas sensibles sobre su gobierno. Y fue el caso, por ejemplo, de Maduro de Venezuela o de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Y yo creo que incluso López Obrador, él elogió esa liberación y defendía públicamente a Assange y lo que hizo, pero al mismo tiempo, cuando vino la filtración del colectivo Guacamaya, que revelaba los documentos de espionaje del ejército, pues ahí como que ya no le gustó tanto, ¿no? Y entonces criticó a los periodistas y a los medios que hicieron revelaciones con base en esas filtraciones, que son similares finalmente al trabajo que realizó Assange, nada más que ahora le tocaba al gobierno, ¿no? Totalmente de acuerdo, Homero Campa. Y bueno, pues de esto, si nos lo permite, seguiremos hablando. Así que por lo pronto te enviamos un fuerte abrazo y espero que nos escuchemos muy pronto acá en Periodismo Hoy. Muchas gracias a los dos y con mucho gusto un saludo para tu auditorio.
Recuerden que, como siempre, todo nuestro programa queda grabado y lo dejamos aquí como herencia a la posteridad para que lo puedan volver a escuchar las veces que quieran, compartirlo, subirlo a sus propias redes sociales digitales. Estará disponible en el micrositio de Radio Educación, es www.elloenmedioradio.edu.mx. Desde ahí entran a la sección de podcast y bajan el episodio de esta semana o el que quieran descargar de lo que hemos transmitido a lo largo del último año. Y creo que esta fue una gran charla, Andrés, porque toda esta semana, estos días estuvimos hablando del caso Julian Assange, pero creo que muchas veces damos por sentado que todo el mundo nos acordamos, ¿no? O lo tenemos presente, o todo el mundo sabemos. Entonces, el haber entrado un poquito en historia y el haber puesto en contexto con ayuda de Homero Campa, creo que ayuda mucho a entender pues justo en qué piso estamos parados ahora, considerando lo que pasó hace 10, 15 años, ¿no? Así que bueno, pues ahí les dejamos esta conversación en www.elloenmedioradio.edu.mx y mientras tanto vamos ahora ya de lleno con Un Día en la Prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos y su abordaje en el periodismo. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Su nombre es referencia de lucha social y rompimiento. Renunció a su propio partido para iniciar una cruzada por la democracia y el avance de una izquierda unida en México. En pocos años, en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se dio un vuelco político cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se convirtió en el primer gobernante electo en la historia de la capital del país, el 6 de julio de 1997. Después del rompimiento del PRI en 1987 y la salida de varios dirigentes encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, vino una complicada elección en 1988 que culminó con un cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari. Al año siguiente, en medio de movilizaciones contra el presunto fraude electoral, nació el Partido de la Revolución Democrática, que llevaría a Cárdenas a una segunda campaña presidencial en 1994. Pero antes, el PRD reavivó la discusión para exigir que el entonces Distrito Federal se convirtiera en el Estado 32 de la República, con autonomía y el derecho de elegir su propio gobierno. Ya en 1988, ante la presión de partidos y la sociedad civil, el Distrito Federal, que seguía siendo una regencia, tuvo por primera vez una asamblea de representantes, con facultades limitadas para apenas aprobar reglamentos. En 1991 se eligió una segunda asamblea de representantes donde los partidos de oposición comenzaron a presionar por una mayor autonomía de este órgano y por una elección de quien gobernara la capital y que no fuera una designación presidencial. Así se realizó en 1993 el primer plebiscito ciudadano en la capital. Miles de personas participaron en un proceso organizado por asambleístas y la propia sociedad civil, y que sin ser representativo, mostró el deseo de la población de elegir a su gobernante y sus representantes en un órgano legislativo. El aún poderoso PRI logró frenar esa reclamada autonomía de la capital. Pero finalmente, en 1996, se aprobó una reforma electoral que reconocía el derecho de las y los capitalinos a elegir su gobierno. Fue así que por primera vez en la historia del Distrito Federal, sus habitantes acudirían a las urnas a votar por su primer gobernante en las elecciones de 1997, bajo la figura de jefe de gobierno. Una campaña sin precedentes donde también se elegiría un nuevo modelo parlamentario en la capital, la Asamblea Legislativa,
que ahora sí tendría la facultad de aprobar leyes propias. La prensa daba una cobertura sin límites a esta transformación en todo el país. Los medios en la Ciudad de México se desbordaron en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato ungido del PRD, quien compitió contra 7 aspirantes, entre quienes destacaron Alfredo del Mazo del PRI y Carlos Castillo del PAN. La noche del 6 de julio, el entonces Instituto Federal Electoral anunciaba los resultados. Cárdenas arrasaba con 48% de la votación. Por primera vez, el Distrito Federal elegía a su gobernante y sería emanado de la oposición. Al día siguiente, las portadas eran prácticamente una sola y que no habían sido diferentes a lo largo de la campaña, pues fue interesante ver cómo, a diferencia de otros tiempos, los medios daban mayor cobertura a Cárdenas, como anticipando ese primer gran triunfo de la izquierda. Hoy, el Distrito Federal es Ciudad de México, con un Congreso autónomo, alcaldías y con su propia Constitución. Un cambio que la prensa ha ido narrando a lo largo de estas décadas y que no habría sido igual sin ese histórico triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Aquel año, el PRI perdió por primera vez la mayoría del Congreso gracias al avance electoral del PRD, lo que abrió la puerta a muchas reformas democráticas que permitieron esa autonomía de la gran ciudad, la capital del país. Pues ya llegó la hora de despedirnos, se nos terminó el tiempo de esta emisión, pero les agradecemos a quienes nos escucharon a través de las distintas frecuencias de Radio Educación o a través de nuestros canales digitales en Facebook, en X o a través también del podcast en nuestro micrositio www.medioradio.edu.mx. Y Andrés Solís, pues nos escuchamos la próxima. Como siempre, Alexia Cervantes, un placer compartir contigo este espacio. Nos escuchamos en la próxima emisión. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Karen Sanabria y Viridiana Ortega, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.